Buenos días. El día de hoy les quiero presentar un tema muy controversial que genera mucha polémica hoy en día, el aborto. El propósito de esta exposición es explicar cuáles son los riesgos eminentes a los cuales se enfrenta la sociedad mexicana día con día mientras el aborto sigue siendo ilegal en la mayoría de los estados de la República, a excepción de Ciudad de México. Quiero decir cuáles son los riesgos más factibles y cuáles mejorías podríamos ver si el aborto fuera legalizado. Antes que nada me gustaría presentar algunos contrapuntos sobre el aborto, por qué no se debe legalizar, su moralidad y bueno, uno de los principales argumentos para no legalizar el aborto se basa en el derecho a la vida. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a la vida hace referencia a que toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada, independientemente de las circunstancias. Este derecho debe estar protegido por la ley en general desde el momento de la concepción y nadie puede privar a nadie del derecho a la vida arbitrariamente. Bueno, para poder debatir propiamente sobre el aborto, me gustaría definir que nosotros no concebimos el inicio de vida humana desde la concepción, sino más adelante. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, para poder declarar estas cosas, si desde el momento de la concepción se toma en cuenta que ya es un ser humano, significa que ya tiene derechos humanos. Entonces esto genera aún más polémica sobre qué es lo que puede pasar en un futuro y sobre más problemas judiciales. Bueno, en la Ciudad de México, hasta el 2007 era prohibido abortar hasta que se generó una reforma en la ley de salud donde las mujeres tenían la posibilidad de abortar ya no únicamente en caso de violaciones o de malformaciones del feto o riesgo de la madre, sino simplemente porque la madre decidía no tener al bebé. Y bueno, para mí es importante explicar esto porque una de las principales cosas que va en contra de, bueno, a favor de la legalización del aborto es que la mujer debería tener autonomía sobre su propio cuerpo, poder decidir qué es lo que quiere hacer con él, en qué momento, y no únicamente del embarazo, sino sobre todo en general. La Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia a los derechos fundamentales de la mujer, y este se incluye en uno de esos. Entonces, este es un derecho muy importante que va a ser una de las mayores bases para fundamentar cuáles van a ser los siguientes argumentos para legalizar el aborto en México. Otra parte muy importante que me gustaría mencionar es que al no legalizar el aborto en México, significa que se crea un mercado paralelo de clínicas inseguras, con falta de salubridad, estándares bajos, donde siguen atendiendo a mujeres para darles el aborto de manera ilegal, clandestinamente sin que las autoridades sepan, y esto puede generar muchos riesgos de salud para la población. Y esto no se ve únicamente en México. Existen altas cifras de América Latina donde se prueba que una mujer es mucho más probable de morir junto con el feto durante un aborto clandestino que en una clínica bien preservada, etcétera. E inclusive muchos estudios de la Organización Mundial de Salud han demostrado que si se les da educación sexual a las mujeres desde temprana edad y tienen las bases legales para acudir para saber qué hacer con su cuerpo en caso de cualquier complicación médica o de decidir de no tener al bebé, el índice de abortos disminuye drásticamente en los países donde se legaliza y tienen estas opciones. ¿Por qué es importante mencionar esto? Muchas personas creen que en el debate sobre el aborto se induce a las personas a que sean sexualmente irresponsables, que no se cuiden, que aborten nada más porque está permitido. Pero esto no es así. Para poder abortar, la Organización Mundial de Salud tiene unos estándares estrictos sobre el peso del feto, que no debe ser mayor a 500 gramos, y sobre el tiempo donde se puede realizar un aborto legal. Esto es importante porque así no se han desarrollado partes esenciales del cuerpo y funcionamiento del feto para que éste pueda convertirse en un bebé. Es importante que para poder abortar, el feto no puede tener autonomía propia si no vive dentro de la madre. Entonces, como mencionaba anteriormente, una de las mayores contraposiciones es el derecho a la vida, pero muchas personas genera mucha controversia porque el derecho a la vida, ¿desde cuándo se concibe? Muchas personas lo ven desde el momento de concepción, otras lo ven desde el momento de fecundación, entonces esto genera diferentes partes para ver un argumento. Si nosotros hablamos de vida desde el momento de la concepción,
también tendríamos que hablar de vida desde células, animales, e incluso estos no tienen derechos humanos. Entonces no se puede garantizar un derecho a la vida a un ser que no se considera humano todavía. Aunque tenga el potencial de serlo, realmente todavía no es considerado. Y bueno, otro de los argumentos que quiero decir para favor de la legalización del aborto es que en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se llevó a cabo en Cairo, Egipto, se estableció que, entre otros actos de violencia contra la mujer, se cabe señalar que violaciones de los derechos humanos en general para las mujeres deben, aparte de tomar en cuenta conflicto armado, asesinatos, violaciones, esclavitud sexual, también se toma en cuenta el embarazo forzado. Y esto perjudica a la mujer no solo psicológicamente, sino económicamente. Desde que las mujeres son más probables, las que están en sociedades marginalizadas, donde no tienen mucho acceso a buena salud o buena información, son más propensas a embarazarse y cometer abortos clandestinos. Esto aumenta mucho el riesgo de que mueran y genera graves problemas de salubridad en México. ¿Y por qué es importante hacer mención de esto? Porque se está violando un derecho humano donde ya se estableció que, aparte de que la mujer debe tener autonomía sobre su cuerpo, no puedes forzar a una mujer a estar embarazada si ella no lo desea. Obviamente, como ya mencioné antes, esto debe ser bajo los estándares que ya habíamos mencionado para que no se conciba al feto como un ser humano todavía. Entonces, realmente, el argumento que usan también en contra de la legalización del aborto es que estarías matando a una persona. Pero en realidad es la terminación de un embarazo. Simplemente todavía no es una persona y no lo es concebido como tal. En México es muy importante, casi la mayoría de los estados de la República, cuando es una violación, permiten el aborto, pero el doctor se puede negar. ¿Qué es lo que esto genera? Complicaciones médicas. Una mujer que sabe que va a ir a una clínica y es muy probable que no le den el acceso, como ya había mencionado, puede recurrir a métodos clandestinos donde se ha comprobado científicamente que generan más infecciones, pérdidas masivas de sangre porque no se hace el procedimiento correcto. En realidad un aborto es muy seguro y no causa tanto daño psicológico si se hace en las instalaciones adecuadas, con las leyes de salubridad adecuadas y bajo supervisión como debe ser. Para concluir, me gustaría decir que realmente debemos de dejar de pensar en el feto como si fuera un ser humano, porque todavía no lo es, y estamos dándole autonomía a la mujer sobre su cuerpo, que es lo que ella decide hacer de su vida, y tener una oportunidad para que más adelante pueda desarrollarse económica y socialmente y pueda mejorar a la sociedad, así evitando problemas de salubridad, de desempleo, daño psicológico para las mujeres, porque está comprobado también por la Organización Mundial de Salud que las mujeres sufren mayor daño psicológico cuando no se les es permitido un aborto que cuando se les es permitido un aborto, obviamente a temprana edad. Bueno, por mi parte es todo y me gustaría decir que al generar esto, buena educación sexual, buenas opciones de salud para las niñas, mujeres, esto puede generar que incluso los índices de aborto bajen drásticamente. Entonces no estamos promoviendo el aborto, que la gente lo haga, simplemente es una opción de que la mujer debería tener autonomía sobre su propio cuerpo, sobre las decisiones de su vida y no que otras personas estén decidiendo para ella qué es lo que le conviene. Muchas gracias.